Estamos con el doctor Héctor Caballero. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Usted qué condición tiene como trabajador de todo esto, no? Esto es bueno decirlo. Yo lo llamo, bueno, le he llamado en varias oportunidades, usted siempre predispuesto a hablar, a explicar estas cuestiones, ¿no? Sí, me parece que es importante y que, bueno, uno con la experiencia que tiene, creo que tiene una obligación de volcar esa experiencia al análisis de lo que va ocurriendo en el país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Usted no lo ha tomado esto como una carga, sino como una responsabilidad, ¿no? Esto de hablar, de aclarar, de decir, de presentarse. Usted alguna vez decía de trabajar desde la misma cooperadora hasta el más encumbrado cargo político, ¿no? Sí, yo lo disfruto, es decir, no es que, por supuesto que físicamente a veces uno lo siente, pero desde el punto de vista mental es al contrario. Yo disfruto poder realizar esto y no quedarme en mi casa leyendo el diario. Está bien eso, ¿no? Yo como creyente diría como una gracia a la que uno honra, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Doctor, hemos vivido este último domingo, bueno, veníamos de algo con Pablo Feldman, hablamos, veníamos de acusaciones cruzadas, muy embuido todo de odio. Me parece que se estaba más preocupado por el odio que por la construcción, el mejoramiento de la sociedad. Digo, las diferencias está bien, lo decía Pablo Feldman inteligentemente, trabajar sobre la diferencia, pero me parece que se trabajó sobre el odio, ¿no? Y el odio enferma. Bueno, depende, ¿no es cierto? Eso es una usina permanente, el odio que se emite desde el gobierno nacional. Yo estaba, cuando venía para acá, escuchando, digamos, la conferencia de prensa que hizo el ministro de Interior Frigerio y Marcos Peña. Entonces trata de cínico a los opositores, es decir, yo creo que básicamente eso, hasta hubo un dirigente político por el cual yo tenía respeto, sí, que dijo, bueno, que si, porque era peronista, lo había matado a Massa, dice, yo pudo más el odio a Cristina que el amor a Massa. Dice, yo soy una persona que odio y no vamos a ser hipócritas todos, digamos. Bueno, es lo que dijo usted recién a Pablo Feldman. El odio no construye, el odio destruye. Y primero, que es un desubicado, porque uno tiene que pensar por qué hace las cosas. Uno no hace las cosas por amor a la gente, ¿eh? Claro. Entonces, yo digo, bueno, yo vengo de un origen socialista, nacional, popular, latinoamericanista, que no es el socialismo que gobierna la municipalidad y que gobierna la provincia. Entonces uno dice, bueno, esta ideología, ¿a quién apunta? Apunta a elevar el nivel material y moral de quién, de los más humildes, de los trabajadores, de los sectores medios que viven de su trabajo, de las pequeñas y medianas industrias y empresas, y de los jubilados y de los pensionados. A los otros que lo defienda a otros. Nosotros hemos elegido esta franja. Entonces yo tengo que tener mucho amor para defender justamente a los que menos tienen, que son los que más necesitan. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, yo no puedo militar con odio. ¿No es cierto? Yo tengo que ganar a través del amor el pensamiento, ¿no es cierto?, y el apoyo de la gente que uno, digamos, defiende. Y para construir, cuando se tienen necesidades, no se puede odiar al adversario, no se puede odiar al que gobierna. Se disiente y se mantienen las posiciones distintas. Pero si uno es representante del pueblo, tiene que tener abiertos los canales del diálogo, porque yo no puedo ir a la provincia y pelearme con odio con todos los funcionarios provinciales, por poner un ejemplo. Y después yo necesito resolver el problema del agua a un barrio, ¿no es cierto? Necesito resolver el problema de las cloacas a un barrio. Tengo que hablar con los funcionarios del área. Se inundan determinados sectores, localidades. Yo tengo que tener canal abierto con el secretario de Hidráulica, que es el ingeniero Bertoni, para poder decirle, bueno, mire, ¿qué hacemos con las encadenadas de Venado Tuerto? ¿Qué hacemos con la Picasa? ¿Qué hacemos con
con la Laguna Beniqué, o qué hacemos con el Udeña acá a nivel de Funes, Roldán, o con el Arroyo San Lorenzo. Entonces uno, si tiene la vocación, el amor por esa gente, y tiene que resolverle los problemas a esa gente, el odio jamás camina ni siquiera para representar los propios intereses que uno dice. Bueno, ahí, mire, esto por ahí quizás muchas veces una pregunta incómoda, porque uno no quiere fastidiar al entrevistado, porque la cuestión es así. Usted asume la intendencia de la ciudad de Rosario porque renuncia a un hombre, Usandizaga, porque él no soporta a quien había ganado. Dijo, yo, ganó yo voy a renunciar. Vaya ejemplo democrático, ¿no es cierto? A usted le entran a censurar porque usted dialogaba con dialogaba con el otro. Y yo, sin ser su defensor, porque usted no lo necesita, pero simplemente tratando de ser intérprete de lo que pasaba en este país y del general Perón, a quien sigo, dije, bueno, tiene que hablar con todo. ¿Qué se va a ir a pelear? ¿Va a perjudicar a la ciudad? Algunos pretendían en algún momento que usted se peleara con algún presidente o algún funcionario. ¿Y a quién me perjudicaba la ciudad? Porque usted no tenía lo que es. Totalmente. Digo, ¿por qué se censura eso? Voy a hablar con el diferente, voy a hablar a ver qué consigo. No, porque no se quiere a la gente. Ajá. Por más que se diga que se quiere a la gente. Mire, yo le voy a explicar algunas cuestiones que ya que usted tocó de la gestión, para ver cómo se gestiona. Sí. Nosotros teníamos en el 86 una gran inundación en Empalme Granero. Sí. Nosotros una gran inundación, que yo era concejal, pero yo me inundé 12 veces, después hace poco tiempo... ¿A usted también lo agarró hace poquito? ¿Usted también sí, me agarró, pero yo me inundé 12 veces porque vivía en Barrio de la República, que queda entre Chesorto y Belgrano, o sea, prácticamente la gente le dice Barrio Belgrano. Yo ahí viví muchos años. ¿La República sería Mendoza de Felipe Moré, por ahí? No, la República es de Avellaneda a Paraná. Bueno, de Avellaneda a Paraná, pero de Mendoza para Montevideo, por ahí ese sector. Exactamente, eso se inundaba totalmente. Yo tenía medio metro, un metro de agua en Pascual Rosa 1255, 12 veces. Me fui por eso. Ah, ¿usted estaba en Pascual Rosa por ahí? Sí, entre Mendoza y 3 de febrero. Viví 11 años. Ahora, yo dije, voy a terminar con las inundaciones, ¿no es cierto? Bueno, yo necesitaba una gran obra que le había empezado el doctor Usandizaga, pero la paró porque no tenía dinero. Yo seguí la obra, le pedí auxilio a la provincia al doctor Revilio, nosotros con el cual yo tenía una excelente relación como intendente, que era gobernador, y terminamos esa obra. Con lo cual nos inundó más Empalme Granero, hasta que después de 20 y pico de años se hizo el aliviador 3. Le hablé del aliviador 2. Ahora bien, había que hacer la presa Ludueña. Entonces, ¿qué hicimos? Nos asociamos. Mire, si usted no tiene que tener buenas relaciones, nos asociamos. La Municipalidad de Rosario, que pusimos el proyecto que nos costó mucho dinero, medido en dólares. Y con la provincia, nosotros que puso el 60%. Y la Nación puso el 40%. ¿En esa época Alfonsino ya estaba Menem? No, estaba Menem. Hicimos la presa de Ludueña, con la cual toda la zona noroeste no se inunda hasta el día de hoy. Y a su vez yo creé una tasa propia del 12,76% para fondos de grandes desagües pluviales. Hicimos el secundario Formosa, que salió 11 millones de dólares, salió más que, digamos, la presa de Ludueña. Hicimos cualquier Foreste, Chubut Oeste, donde quieran, en la zona sur, y la ciudad no se inundó más. En 20 y pico de años se vuelve a inundar porque primero no se hace mantenimiento de lo que tiene, y las obras grandes de desagüe, ¿no es cierto? Recién ahora la provincia ha tomado acero de Vera Mújica y el resto todavía falta. La hidrovía Paraná-Paraguay. Cuando yo planteaba crear la hidrovía Paraná-Paraguay, que andábamos en el orden de los 1.200 millones de dólares, nosotros como mínimo, me decían, vos estás loco. 4 puentes. Estás loco, etc. Junté toda la sociedad rosarina, desde la Bolsa de Comercio, la Federación de los sindicatos, todo el mundo. Nos llamó a todos. A todos vamos a gestionar juntos. La hidrovía Paraná-Paraguay hoy funciona, ¿no es cierto? Y es una de las obras más grandes. Cuando yo hablaba del puente Rosario-Victoria me decían loco.
el loco del puente. Y se me reían. Guarda que periodista, por ejemplo, con respecto a la hidrovía, dice: Caballero está serruchando, está goteando en China. Me tuve que aguantar eso. No lo nombran porque son periodistas que están muertos. No, mire, Raúl Domínguez, el pintor, que él se había dedicado mucho a eso, sí. Y me decía: mire, López, es imposible esto, porque hacer esto. Y tengo gente con la que he hablado que estaba comprometida. No, yo iba a cenar con mi señora en la casa de Raúl Domínguez. Bueno, bien, Raúl, usted lo frecuentaba. Exactamente. Entonces, le quiero decir, y el puente Rosario Victoria está desde el año 90, se fue de la Rúa, se inauguró el día que asumía Duhalde o 2 días antes ese interinato, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando del principio del 2002, ¿no? Entonces, la autopista Rosario-Córdoba, nosotros, ¿quiénes dieron el paso inicial? Me decían: bueno, pero que la autopista es larga, vamos a empezarla. Y le sacamos, nosotros, a Menem, que no empezara de Rosario a Carcarañá, y del otro lado de Córdoba, de la ciudad de Córdoba hasta, digamos, el camino, la ruta 13 provincial de Córdoba, que va a Villa de Rosario, que es a la altura de Entre Ríos Segundo y Pilar, ¿no es cierto? Y después digo: bueno, ya nos queda menos, hay que seguir peleando. Y está terminada hoy. Entonces, eso peleando no se consigue. No se consigue. Usted tiene que entender las necesidades de quien representa. Ya sé que hay intereses que van más allá, pero el buen trato. Pero uno tiene, claro, uno tiene que tener en cuenta, y además hay gente que cree que, digamos, que los medios de comunicación no existen, que los servicios de información no existen, entonces van a Buenos Aires, tienen una reunión y se palmean y se tratan bárbaros, después vienen acá y hacen declaraciones. Esa falsedad. Bueno, se cree que no toman nota a nosotros. Entonces, en toda gestión que hay que hacer para resolver el problema, en el caso nuestro, que elegimos, como dije, los trabajadores del sector medio, los jubilados, las pymes, que son los que más necesitan, los que menos tienen en el seno de la sociedad, hace falta tener diálogo para gestionar y resolverle los problemas a la gente. Esto es una cuestión. Eso no significa que yo me entregue ideológica y políticamente al que gobierna, pero si a mí me eligen de intendente, paso a ser intendente de Toro Rosarino. Si a mí me eligen gobernador, paso a ser defendiendo un interés, el interés común. Pero es que para eso me eligen. Si usted lo eligen para administrar una empresa, ¿no es cierto? Usted va a defender los intereses de la empresa, y por más que piense distinto con otra empresa con la cual usted tiene que asociarse, por más que se odien, por más que se van a tener que sentar a mesa, ¿no es cierto? Y van a tener que dialogar para resolver el problema. En la política es exactamente igual. Lo que pasa que yo no entiendo, ¿no es cierto? No entiendo el odio, ¿no es cierto?, cuando lo que debe primar es el amor por la gente. La sensibilidad social nace del amor por el semejante. Digo que a veces genera cierto pudor. La gente se puede sonrojar cuando uno habla de las cuestiones amorosas. Sí. No sé por qué eso, porque a lo mejor en el medio de todo esto, y como usted lo dijo, proyectado, bueno, fundamos todo en el odio. Yo realmente antes de las elecciones vi esos programas de Buenos Aires que se hacen, esos reportajes de favor. Yo que no veo mucha televisión, fue 1 hora y media hablando en forma negativa de los que se habían ido. Bueno, pero ahí, con respecto a esto, hay que replantearse lo siguiente, primero, ya que tocó el problema de los medios. Los medios no son federales. Vamos a hablar claro. Acá nosotros o vemos Canal 13, o vemos C5N, o vemos Crónica, o vemos, me falta uno, TN. ¿Qué ve usted? Los crímenes de Buenos Aires, ¿no es cierto?, los choques de Buenos Aires. Entonces, cuando se van a reportear a los políticos, ¿no es cierto?, ¿se van a quién? ¿A los que están instalados en la ciudad de Buenos Aires o los que están en la provincia de Buenos Aires más arriba? Sí, su visión es la visión desde el puerto de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que aguantarnos, porque en la ciudad de Rosario y de Santa Fe, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Tucumán, en la ciudad de Mendoza, para nombrar algunas de las capitales donde he conocido excelentes políticos, ¿no es cierto?, estadistas,
que son 100 veces superiores a toda esa manga de inútiles, que en un 50% lo son, que llevan a hablar por televisión y pretenden darnos clase, ¿no es cierto?, y educación política, o educación, o instaurar agendas que no son agenda de la gente, porque ellos viven otra realidad en la ciudad de Buenos Aires y también viven otra realidad en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que hay que federalizar. Y segundo, básicamente creo que, vuelvo a repetirle, el odio, usted puede profundizar las contradicciones, claro, que es una de las teorías. Usted puede profundizar las contradicciones. Es básico en la condición humana. Claro, para que quede en evidencia su postura, que es distinta a la del otro. Pero no a través de la descalificación personal y del odio. Son dos cosas distintas. Es la mejor manera de ganar una discusión, descalificar al otro. Es muy elemental, bueno, muy, eso muy no de se ignorancia. no se debería permitir. Claro. Nosotros, y el mismo persona que está manejando el programa decía, no, mire, la descalificación personal no va. Claro. Nosotros se lo deberían decir, entonces con esa práctica ya cambiaría. ¿Por qué? Si usted ve esta campaña electoral, nosotros, digamos, vamos a la ciudad. Nosotros, usted escuchó decir a alguien, bueno, en la ciudad a 50 años vista, hay que hacer esto, aunque lo hagamos en 10 años, etcétera, etcétera. Discúlpeme, caballero, hay candidatos que no han hablado, se han manejado con un afiche tal cual presentaba un producto, un desodorante, un perfume, algo. Exactamente, no se sabe, bueno, no han hablado. Entonces nosotros no sabemos, no sabemos qué es lo que van a hacer de la ciudad de Rosario. No, para nada. Usted va, digamos, a la provincia, yo no escuché prácticamente muy poco, casi ningún candidato a diputado nacional que dijera qué es lo que va a decir en la Cámara de Diputados de la Nación. Algunos han aclarado lo que no van a hacer, que está muy bien. Nosotros, por ejemplo, no quiero dar nombre para que no se entienda. Bueno, hay gente, hay gente, ¿no?, que dijeron, bueno, yo no voy a votar la reforma laboral porque, digamos, precariza la relación laboral, no voy a votar la reforma previsional porque, digamos, atentar contra los jubilados. Pero nadie dice qué es lo que va a hacer. Y además de legislar, nosotros, para mí, no es solamente un legislador, tiene que ser un gestor. Gestionar. ¿No es cierto? Entonces decir, bueno, ¿qué voy a conseguir para mi ciudad? ¿Qué voy a conseguir para mi provincia? ¿No es cierto? Que es lo que yo, cuando era intendente, todos los días lunes reunía a todos los diputados y los senadores. ¿Qué pasa? Acá, ¿no es cierto? Y llegaba siempre una hora más tarde, ¿no es cierto?, a la reunión. Para que ellos pudieran hablar con los medios. Nosotros, entonces yo le concentraba a todos los medios para que ellos pudieran expresar no solo lo que pensaban, sus ideas, pero estaban todos sentaditos a la mesa. Y le hablo de hombres de la talla de Natale, de Esteve Boero, de Venecia, de Aníbal Reinaldo. Están todos sentados ahí. Y todos trabajaban para la ciudad, porque la agenda se la marcábamos nosotros. Hasta la senadora Gurdulí me decía, pero vos me considerás concejal, me hace venir todos los lunes. Digo, venía a vivir a Rosario, le decía yo. Exactamente. Ahora vamos a hacer un pequeño corte de la hora. Todos sabemos que el gran organizador social es el trabajo. Así es. Y yo le digo, se está cuidando el trabajo, se lo está combatiendo, se lo está mellando, que la gente se está quedando sin trabajo. ¿Cómo reacciona la gente ante esto? Me parece que fundamentalmente tenemos que poner el acento en el trabajo. Bueno, el trabajo alguno lo pensará, como lo digo yo, en una gracia de Dios, el trabajo como gran organizador social. Estamos en una radio que está vinculada al trabajo, donde se defienden los intereses de los trabajadores. Por eso después vamos a ingresar un poco en este tema. ¿Cómo no? Porque hay una preocupación muy grande en el mundo del trabajo. No se está protegiendo el trabajo, y cuando se está protegiendo que no se protege el trabajo no significa, bueno, es que una cosa fundamental, que le voy a dar de comer a mi familia, sino el trabajo como eso global, el gran organizador social. Las sociedades se conforman en torno al trabajo. Y eso a mí me preocupa, me preocupa como ciudadano, y bueno, hay una pregunta fundamental. Bueno, en primer lugar, coincido totalmente.
lo que le quiero decir que para llegar, digamos, al trabajo se hace falta hacer algunas cosas previas, como si fuera el ABC, que hay que hacerlo sí o sí. Primero, nosotros tenemos que fortalecer la escuela primaria, siempre orientada, ¿no es cierto?, al trabajo manual, nosotros a sentar la base del trabajo productivo. Segundo, tenemos que por lo menos hacer 2 escuelas técnicas por año en la ciudad de Rosario donde hacen falta, que son los barrios, ¿no es cierto? Esas escuelas técnicas, que por supuesto produzcan técnicos en electricidad, técnico en mecánica, técnico industrial, técnico informático, etcétera, etcétera, nosotros también simultáneamente en el mismo deben tener centro de capacitación laboral. ¿Para qué? Para aquellos que no terminaron el primario, que lo terminen y se capaciten laboralmente, y para aquellos que no terminaron el secundario. Ahora, y que aprendan un oficio, por lo menos, para que se puedan insertar en el mercado laboral o ser trabajadores independientes, emprendedores independientes. Y en tercer lugar, yo creo que no se entiende, y ahí sí ya surge la diferencia ideológica, lo que es proteger la industria nacional, ¿no es cierto? Entonces acá se está importando masivamente todo porque dice la meta fundamental es disminuir la inflación. Entonces traemos toda la basura del mundo, ¿no es cierto?, a un precio inferior para fundir la industria nacional, en el zapato, en algunas de esas industrias se ve muy claro, y acá se pierde el trabajo. Mire, yo le voy a contar 2 ejemplos del mundo. Un capitalismo sin consumidores, sin trabajadores, ¿no? Sí, por eso esto no tiene futuro, no tiene. Va a explotar en la macroeconomía y va a explotar socialmente. Y le voy a explicar por qué. Mire, Estados Unidos, nadie analiza por qué pasó a ser una potencia mundial siendo una colonia británica. Hubo un hombre que fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, que sería el ministro de Economía, para que la gente lo entienda. Sí. El Alan Greenspan de hace unos años, digamos. Exacto, ¿no es cierto?, que se llamó Alexander Hamilton, y que dijo, vamos a promover esta discusión. Si nosotros seguimos importando todo de Inglaterra, nosotros no nos desarrollamos. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron aranceles que eran prohibitivas para el ingreso de los productos ingleses y de otros lugares del mundo, y desarrollaron la industria. Cuando se hizo industrial, no se hizo bajo el libre mercado, se hizo fuerte protección al ingreso de productos importados del exterior y fundamentalmente de Inglaterra. Se lo decía a Mercedes Marcó del Pon, con quien hablamos la semana pasada. Lidia Coca dijo, el que no se protege es un imbécil. Así es. Entonces usted tiene, ahora, tome la otra potencia, que creo que era la segunda potencia mundial, Alemania. Nosotros en Alemania hicieron un diagnóstico y dice, primero tenemos que unirnos, porque eran todos estados independientes, etc. Y simultáneamente tenemos que hacer, y bueno, el hombre que hizo se llamó Friedrich List, L-I-S-T. Digo, por lo que no está escuchando y lo quieren googlear, claro, pueden averiguar. Claro. Este hombre, ¿qué hizo? Primero promovió la unidad y segundo le puso aranceles a todos los productos importados y fundamentalmente defendiéndose de Inglaterra. Y entonces desarrolló la industria, no bajo el libre mercado, sino bajo una fuerte protección estatal, ¿no es cierto? Y así se hicieron los 2 países más industriales del mundo. Bueno, ahora China exactamente lo mismo, se protege y a su vez nos invade a nosotros. Entonces, a mí me parece que cuidar el trabajo, ¿no es cierto?, es cuidar la economía nacional, y la economía nacional, ¿no es cierto?, se la defiende diciendo, bueno, de esto nos fabricamos, lo importamos. Claro. Otro elemento que hay que desarrollar hoy es trabajo, producción y conocimiento. Usted sin esos 3 componentes no tiene futuro como país. Desarrolla el conocimiento propio, o sea, la ciencia y la tecnología. Usted se va a encontrar con muchos de los que gobiernan hoy y dice, ¿para qué voy a desarrollar la ciencia si yo importo directamente
y no tengo necesidad de desarrollar la ciencia. Mire, la mente y las manos. Bueno, quiere que le diga, eso nos ayuda a que importemos todo, porque total no desarrollamos más científicamente nada en Argentina, nuestros científicos se van al exterior, pero peor, ¿no es cierto?, es que traemos productos importados, ¿no es cierto?, el cual no necesita el desarrollo científico nacional, y por lo tanto nos quedamos sin conocimiento propio. Hubo que hacer un plan raíces en el gobierno anterior para poder traer los profesionales que estaban en el exterior. Ahora se están yendo de nuevo. Entonces, me parece a mí que tiene que haber, mire, Norberto Bobbio, que era un gran filósofo italiano, que no murió hace mucho tiempo, decía, mire, en el mundo hay dos ideologías, por más que haya 200.000 partidos políticos, ¿no es cierto? Está dividido en dos, en lo que creen en la justicia social, que eso implica el trabajo, etcétera, y una mayor igualdad, y lo que no creen en la justicia social. Lo que no creen en la justicia social creen que el libre mercado soluciona todo, ¿no es cierto? Que el hombre librado a su destino, eso que comprobó que aumentó la pobreza y el hambre a límite ilimitado, y que se concentró la riqueza a nivel mundial, que usted agarra la lista de los 100 tipos más ricos, le suman más que el presupuesto de 50 o 60 países del mundo. Y estamos los que creemos en la justicia social, nosotros que creemos que el papel del Estado debe ser regular el mercado para poder distribuir la riqueza, que no se concentren, sino que se distribuya. Si no lo hace el Estado, lo hacen estas corporaciones. Exacto. Será la sinarquía, que dirá qué rol tenemos que ocupar. Llevar al punto político. Yo siempre dije una cosa, porque recién se habló de, bueno, se consolidó Cambiemos. ¿En torno a qué? ¿La concesión en torno a qué? Yo dije siempre, mire, digo, cuando le decían de que Cambiemos era un partido vecinal, yo decía, muchachos, dejen de joder con esa consigna. Lo más fácil es organizar un partido de derecha en Argentina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un partido de derecha están todas las grandes capitales multinacionales, etcétera, y también los grandes dueños de campo. Entonces usted dice, se organizan solos. Claro. Es decir, porque si usted tiene una seriedad más directa con el ciudadano, porque a través de los medios de comunicación ellos manejan y manipulan. Esto está probado, lo decía Humberto Eco. Nosotros hace 20 y pico años creo que leí El hombre vidente, ¿no es cierto?, donde lo dice claramente. Si le terminan manipulando, ¿no es cierto?, en la cabeza. Sí, sí, totalmente. Nosotros le hace pensar en contra de su propio interés, inclusive, ¿no? Hoy los chinos no saben quién le tiró la bomba. En Japón no sabe quiénes fueron los que le tiraron la bomba atómica. Hicieron una encuesta y le daba cualquier cosa. Exactamente. Sí, se le daba cualquier cosa. Digo, pero ¿cómo hacemos para...? Usted, bueno, con su militancia, por eso decía al principio la palabra, Perón lo decía eso. Llegaba uno y le hablaba, llegaba a ti y le hablaba. Y uno lo puede comprobar por algunos amigos que tuvieron ese caso. Y en esto suyo de hablar, de proponerlo, es la pequeña batalla que uno puede dar contra estos medios hegemónicos que apuntan todo a lo mismo. Totalmente. Mire, ya creo citar a Perón decía, deme 100 predicadores. Y nosotros para explicar lo que era la doctrina justicialista. Y doctrina para social, los que no son peronistas y nos están escuchando, el que quiera desarrollar su idea va a tener que, digamos, concientizar a la gente para que su idea avance. Yo, sinceramente, el otro día le decía, justamente en un gremio, que tuvimos una reunión el viernes a la noche, pero no por... ¿Le gusta a usted juntarse mucho con los trabajadores, sí, no ir ahí, exactamente. Sí. Que ya estaba la veda, además yo no soy candidato a nada, me fui a sentar porque justamente no hacía muchos años me invitaron a comer, y entonces le decía, mire muchacho, no hay batalla que se gane si no se gana en el nivel de conciencia del pueblo. Si usted, nosotros, su sindicato, es un sindicato desprestigiado y que produce elementos que hacen
y no me refiero a este sindicato que es un ejemplo del de empleado de comercio. Si usted hace actos, ¿no es cierto?, que la gente repudia, que lo potencian los medios, etcétera, etcétera, si no se cuidan a sí mismos el prestigio, esto se lo dije hace muchos años a los municipales, cuando llegué a Intendencia, y cambió totalmente porque... Bianchi estaba ahí en esa época, no había sido tan desnostado por usar se había ido y ya estaba Ferraz. Recién había entrado. Ahora, entonces, le digo, si ustedes no ganan la batalla en el nivel de conciencia de la gente, van a perder siempre. Nosotros ahora, si la gente, vamos a tomar un ejemplo, toma un taxi, ¿no es cierto?, y lo tratan mal, ¿no es cierto?, y el taxi está sucio, y el tipo lo provoca, etcétera, etcétera. El tipo que se baja, que dice que venga Uber. Claro. Cuando el correo mandaba mal las cartas, no recibían las cartas, la gente estaba reclamando. Que venga Uber. Entonces, hoy los taxistas, les gusta o no les gusta a la gente, viven acá, compran las cosas acá, ¿no es cierto?, arrendan sus autos acá. Y es una libre expresión del pueblo, no Uber, que no es una libre expresión. Que se va a llevar la plata fuera del país. Claro. ¿No es cierto? Y que no va a dejar un piso acá en Rosario, porque se lo va a llevar hasta el último. Entonces vos tenés que cuidar tu gente, no solo que esté prestigiado, porque si la gente... Doctor, sí, eso de beneficiar, tomo un taxi mejor. A veces lo veo, también se dio con la mezquindad del descanso dominical. Claro. Los trabajadores censurando el descanso de otros trabajadores a veces. Bueno, digo, con un estado de conciencia eso fue grande. Fue un retroceso muy grande ideológicamente en el país. Que venía de allá, ¿no? De ustedes mismos, de la mire, el primer descanso dominical fue un proyecto de Alfredo Palacio, ¿no es cierto? Y Alfredo Palacio dio el debate y al final tuvo que negociar, que salió para Capital Federal nada más, el descanso dominical. Después se fue sumando, Irigoyen hizo su aporte, pero fundamentalmente... Borlengui era un socialista. Borlengui y Digman eran socialistas y eran de empleados de comercio. Sí. Pero sí que tienen un busto en la sede central de empleado de comercio en Buenos Aires. Ahí está lo que hablaba usted, unidad, abrirse, no dar la pelea. ¿En qué sentido? La lucha. Exacto. Entonces yo creo que nosotros básicamente, cuando yo le decía, si usted tiene amor, nosotros por las personas que más lo necesitan, guarda, no es solamente de la villa, hasta el millonario se defiende solo. Exacto. Pero yo tengo que pensar para aquel que tiene que mandar a escuela pública, para aquel que tiene que ir a hospital pública, para aquel que no tiene dinero para pagar un club de envergadura. Tengo que pensar por todo eso. Es decir, si no, el Estado no lo puede abandonar, porque entonces tampoco hay trabajo calificado en Argentina, nunca. Entonces me parece a mí que... esa es la verdadera justicia. Esa es la justicia social, exactamente. Yo siempre digo que justicia social no es repartir a todo por igual. No. Porque si usted reparte a todo por igual, mantiene las desigualdades actuales. Ahora, si usted le da más, ya sea en un municipio, con oferta de obra, de servicios públicos, en los lugares donde más se necesita, usted va igualando a la sociedad. Claro. Y si va igualando a la sociedad y con el trabajo, como usted bien decía al principio, como motor y organizador de la sociedad, de la familia, etcétera, le va dando a cada uno la posibilidad de tener y pensar en un futuro cierto y trascendente. ¿Qué pasa? Vamos a lo que pasaba hasta, qué sé yo, mi generación. Si los padres, según tuvieran plata o no tuvieran plata, ¿qué hacían? Vamos a la ciudad de Rosario. Si el padre era un trabajador, un zapatero, carnicero, lo que sea, ya sea en relación de dependencia, un trabajador independiente, decía, bueno, a mí no me da para mandar hijo a estudiar a la universidad. Entonces lo hago hacer la primaria, lo mando a la secundaria, a la escuela técnica. ¿Por qué? Porque ahí
sale de técnico, tiene trabajo en la EPE, tiene trabajo acá, tiene trabajo allá, etc. Va superior de comercio, va empleado bancario, va de allá, etc. Ahora, el que tenía más plata, ¿no es cierto?, decían que cuando termine el secundario yo le garantizo la universidad. Entonces usted se recibía profesional y luego nosotros buscaba un trabajo. Y después que buscaba trabajo, nosotros se casaba y formaba una familia. Compraba el terrenito, se hacía la casa. Esa familia que hacía para mandar a la universidad. ¿Usted es una de esas familias? Claro, papá era albañil. Bueno. Eso es interesante porque decirlo desde la propia experiencia. Claro, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vos tenías el primario, sabía que el secundario lo iba a hacer porque te iba a bancar tu papá. Claro. Vos hacías la universidad con ayuda laboral o no, ¿no es cierto? Vos terminabas la universidad. Cuando terminabas la universidad, sabías que iba a conseguir un trabajo. Cuando tenías el trabajo, y sostener un futuro cierto y trascendente. Asegurarle lo que Perón... Entonces ahí no entra la droga, ahí no entra nada de eso. No sé si me explico. Pero, con el otro, nosotros que decíamos, llega hasta el técnico. Pero si usted sabe la cantidad de gente técnico que ha entrado en el ferrocarril, en la EPE, en un montón de lugares, en fábricas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hoy, lo que está ocurriendo, que nos están ganando, por ejemplo, la droga, etcétera, por la falta de un futuro cierto y trascendente. Entonces esas grandes las desigualdades. Exacto, y eso es lo que genera evadirse de la realidad a través de estos tóxicos, porque otra cosa no se le puede llamar. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después ya sí lo vamos a poner un poco en lo más cotidiano, que su reflexión, su visión de esto que pasó en la elección. ¿Cómo no? Hacemos un corte y ya volvemos. Lo más cotidiano, lo más cercano. ¿Qué reflexiones? Vamos a aprovechar estos minutos que quedan hasta las 10:30. De estas elecciones, de lo que ha ocurrido, cómo se ha expresado la gente, porque usted habla de los que más necesitan y parece que en los sectores que más necesitan de la asistencia del Estado, de todas estas cuestiones, se han inclinado por Cambiemos, que precisamente no hacen hincapié en estas cuestiones de proteger a la gente, de ayudarla, la gente librada a su destino, los ideales del liberalismo, ¿no es cierto? Eso que, bueno, que a usted también le ha pasado como intendente, ayudar a esos lugares y que después la gente se expresa de otra manera. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un fenómeno sociológico que hay tomos y tomos, yo lo voy comprando todo lo que salen de investigadores de CONICET sobre el problema de la clase media en Argentina, a la cual pertenezco, no estoy hablando ni en contra ni a favor. A partir de su entrada en la universidad, de su lugar social, porque es un papá muy laburante. Exactamente. Entonces, mire, yo creo que la clase media en Argentina es la clase mayoritaria. Ojo que en esto no todos coinciden y usted se sorprende. Sí, yo no coincidiría, pero estos son años y muchos años de estudio y de militancia para ver a una posición porque intelectual. No, claro, porque no es solamente de clase media que piensa como clase media, sí, sino muchos trabajadores, sí, ¿no es cierto?, que piensan que pertenecen a los sectores medios. Por ejemplo, un trabajador que entró limpiando una institución de comercio, entró con el gobierno anterior, le estoy hablando de ejemplos reales, que conozco personalmente, por otra parte, no que me lo contaron. Bueno, se compraron el autito, se casaron, se compraron el autito, y ahora hicieron un asado el domingo porque terminaron la casa en Funes, una casa humilde, pero bueno, con el plan, con este plan que tenía el gobierno nacional. Bueno, me refiero al gobierno Kirchner. Sí, esa gente, que es muy conocida mía, votó a Macri, la pareja, y votó a Macri, nosotros ahora, nosotros a los candidatos de Cambiemos. ¿Por qué ya piensa distinto? Como cambió su realidad, aunque la realidad se la cambió, digamos, en gran parte del gobierno anterior, nosotros, él piensa distinto, tiene otros valores, ¿no es cierto? Pero esto lo van a hacer volver a lo previo. A otros valores.
Entonces, como yo le digo que no es solamente los integrantes de la clase media, sino los que piensan que son clase media, porque esta persona sigue trabajando en el mismo lugar y la mujer sigue trabajando en el mismo lugar, ¿no? Ellos ya no pertenecen. Ya no pertenecen. Entonces, ellos votan de una manera distinta. Creo que son mayoría. Segundo, hay la democracia empezó en el 83. Que han conseguido los medios y el discurso oficial que lo dicen a cada rato, si ustedes se fijan y analizan entre líneas los discursos. Que acá los políticos gobernaron del año 83, cada vez estamos peor, nosotros queremos gente nueva. Los partidos políticos que han gobernado son los responsables de todo el fracaso argentino, nosotros y ellos, nosotros que no han gobernado nunca nada, son la salvación porque tienen toda la culpa de los viejos. Entonces dice, hace 25 años que no se hace una obra de infraestructura, es mentira. La autopista Rosario Córdoba está terminado. Puente Rosario Victoria, todo eso. La hidrovía, bueno, un montón. Pero a través de los medios lo potencian ese discurso y lo meten en la cabeza, por eso yo digo que hay mucha manipulación a través de los medios de comunicación. Entonces, ese es un aspecto. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es el siguiente. El pensamiento no es que haya polarización. El pensamiento, hay dos pensamientos, como decía Norberto Bobbio, que le decía. Usted está con la justicia social o está en contra de la justicia social. No hay otra, ¿no es cierto? Entonces, no hay espacio para el cordobesismo. No hay espacio para un gobierno que decía el proyecto santafesino, no. O estás con el gobierno, la política económica del gobierno, o estás en contra de la política económica del gobierno. Los términos medios van desapareciendo. Y lo digo con mucho respeto, no solamente por Sergio Massa, sino por todos los que componen, digamos, creo que Uno País, se llamaba, cada vez saca menos votos. Sí. ¿No es cierto? Y creo que si no hay un cambio brusco en los 2 próximos años de la economía, alguna explosión, etcétera, etcétera, negativa o positiva, se va a seguir achicando. Porque vos, ¿no es cierto?, cuando se dan estos procesos tan profundos, o estás de un lado o estás del otro. Sí, hay un momento que la historia exige definirse. Exactamente. ¿Dónde vas a estar? Entonces, previamente va por el medio la cosa, como en Francia, y después termina radicando. Vamos a analizar los fenómenos nuevos en otro lugar del mundo. Podemos. Salió con una fuerza impresionante. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Se estancó. Menos mal que ganó Sánchez y perdieron los varones del socialismo en España, y ahora se juntan, podemos ganar. Entonces, creo que va a haber frentes que van a aglutinar a los que estén con la justicia social, vengan del peronismo, vengan del socialismo nacional y popular, vengan de otras expresiones políticas, y por otro lado se va a ver un frente donde se van a juntar aquellos que creen en el mercado, que ya desgraciadamente, a mi entender, y los radicales que me están escuchando, no disculpen mi opinión personal, por una claudicación de la idea de Alem, de Irigoyen, etcétera, se han juntado con el Partido Conservador. Y también una claudicación frente a Alfonsín. Porque Alfonsín acá en el Club Ciclista de Paraná dijo, y yo lo tengo grabado, lo tengo en mi computadora, cuando dice, si la sociedad se derechiza, la Unión Cívica Radical se tendrá que acostumbrar a perder elecciones. Vamos a perder 1000 elecciones, pero no vamos a cambiar los ideales. Fue extraordinario eso. Entonces, es cierto. Entonces, ¿usted tiene eso? Claro. Muy entonces bueno, se va, ¿no es cierto? Se va, digamos, y lo que dice de Carrió es un profeta, Alfonsín. Porque dice lo que iba a pasar con Carrió, que pasó. Entonces, entonces se va a ir nucleando, por un lado, la gente que está con la justicia social, y por otro lado, la gente que está con el mercado. Entonces, usted no me escuchó ni ofender a una persona, ni me escuchó. Yo hablo conceptualmente. Y bueno, los medios de comunicación masivos lo manejan generalmente la gente que tiene mucho dinero. Entonces es muy difícil que sea independiente. ¿Y esto qué ha hecho
la Asociación de Empleo de Comercio de Rosario, de tener su propia radio, etcétera, es lo que deben hacer todas las organizaciones, nosotros, para poder ayudar a difundir ideas, nosotros, a mi manera de ver, nosotros que hagan tomar conciencia a la gente de la justicia social. Por ahí el ejemplo vale, tiene que haber ejemplo y actitud de quien conduce también. Exactamente, bueno, es que el que conduce, nosotros se aprovecha de falta de nivel de conciencia del pueblo muchas veces. Y hay otros que conducen y que preguntaron para eso, para la cuestión de lo que tiene que ver que la unidad de las personas, de la sociedad, es el amor y no el mercado. Bueno, pero por eso le digo yo, si el gobierno está anunciando de que va a precarizar mediante una ley de reforma laboral el trabajo, a los jubilados de pensionados. Pero ya lo viví. Pero por eso digo, bueno, ¿cómo puede ser, contestando la pregunta suya, que gente que sufre, que eso, porque acá el PRO ganó en todas las seccionales de Rosario, en todas, ¿no es cierto? Entonces, un montón de gente humilde los votó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido, digamos, ni con la prédica ni con el ejemplo, ganarlo para un concepto de justicia social. Entonces pusieron la zanahoria, va a vivir mejor, nosotros esperábamos un poco, sufría ahora, pero va a vivir mejor, y la persona lo votó a ella. ¿Cuál es la conclusión? Es que el déficit es nuestro. Vamos a seguir con este tema, lo vamos a convocar, caballero, que usted siempre está predispuesto a venir, y realmente en esto, como dice usted, ¿no? Y la crítica, el análisis de la situación, pero dejar un mensaje esperanzado, que luchando, hablando y convocando se puede hacer, la gente, hay que explicarlo. Es que yo estoy totalmente convencido, como se dijo alguna vez, que no solamente de pan vive el hombre, el pan del espíritu, ¿no? Sino, y yo siempre que hablo de soluciones materiales y espirituales. Sí, sí. ¿No es cierto? Y todo, respetando todas las religiones, respetando inclusive a los que no creen en ninguna religión. Ideales o feos ideales. Exacto, pero hay que tener en cuenta a la persona no como un elemento que emite el voto, nada más, y para eso sirve y después olvidarse, sino que hay que tener sensibilidad social, y para tener sensibilidad social hay que tener amor por el semejante. Y ese amor no se puede repartir. Se tiene el amor por el que más necesita, porque no se puede tener simultáneamente amor, pero tampoco quiere decir que haya que tener odio con lo que menos necesita. Doctor, un gusto grande. Igualmente. Ya lo vamos a convocar en la medida de sus posibilidades y sus horarios. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Héctor Caballero hablando de estas cuestiones que nos pasan como sociedad.